Bueno, hoy vamos a retomar algunos elementos de renderizado que quedó pendiente o que es una continuación de la clase anterior. Vamos a ver materiales por un lado, sus características, atributos, y también hablamos la clase pasada de fondos, de imágenes de fondos o entornos. También ese aspecto vamos a hacer un poquito más detallado. Luego, algunas características de los tipos de referencia de bloques, y si tenemos tiempo vamos a profundizar un poco sobre el procedimiento de renderizado exterior que podemos emplear en estos casos y que vamos a sugerirle para el trabajo práctico. Bueno, vamos a empezar por materiales. En el tema de los materiales, como les había dicho la clase pasada, lo importante es tener una librería de materiales que consideren que van a ser utilizados o van a ser necesarios para su trabajo. Yo tengo acá preparado para este modelo librerías de materiales, por ejemplo esta, donde tengo logos de todo tipo que pensé que lo iba a necesitar. Tengo algunos mapas que pensé que lo necesitaría. Y antes de eso, revisé también la librería que tiene el Rhinoceros. Y acá tenemos todas las librerías que trae por defecto Rhinoceros. Por ejemplo, en arquitectura, cubierta, muros, suelo, techo. También materiales como metal, vidrio. Entonces, primero deben ustedes conocer el material o los materiales que trae Rhinoceros en su librería predeterminada. En función a eso, de acuerdo a lo que ustedes han tenido como idea de su stand, tienen que coleccionar materiales, texturas que consideren que lo van a necesitar. En primer lugar, en el caso de un modelo, esto es solamente para una demostración o para una explicación, pero sí quisiera mostrarles el modo de asignación de materiales y texturas y algunas características. Lo primero que debíamos hacer, recuerdan ustedes, es estructurar la capa en función a los diferentes tipos de materiales que queremos asignar a cada parte o a cada elemento, componentes del modelo. En este caso tenía un plano, acá al pie, plano césped, y vamos a ver cómo aplicar mapas de transparencias y mapas de opacidad para lograr una textura. Entonces, de acuerdo a eso, la reestructuración de las capas por material, podemos pensar en principio, mirando sus modelos, cuáles son los objetos que se pueden resolver de manera eficiente con aplicación solamente de texturas. Recuerden que los materiales compuestos o los materiales ya de librería en general tienen un peso mayor que la aplicación de mapas o imágenes. Si esas imágenes previamente están controladas y adecuadas al tamaño de la superficie que quiero aplicar. Bien, veamos entonces lo que sigue. Una vez que tenemos la capa estructurada, lo que debemos hacer es, ¿qué era lo que debían hacer? Crear vistas, recuerden. Vamos a crear vistas que queremos renderizar. En este caso, solamente es tener una vista donde todos los objetos estén visibles y se puedan apreciar. Una vez que tengo la vista, sobre esa vista vamos a ubicar objetos o bloques y también los materiales. Y acá vamos a concentrarnos solamente en los materiales, no tenemos objetos. Al plano base le puse césped, en este caso,
como para reconocer qué tipo de materiales quiero asignar acá. En la columna que está siguiendo a la columna de capas está material. En esta esfera picamos, se abre el panel de materiales por capa y acá podemos navegar en la librería y buscar el material que queremos asignar. Podemos buscar acá como material nuevo y entonces accedemos a la librería. Generalmente acceda a la librería predeterminada de Rhinoceros 6. Podría acceder también a la librería que preparamos previamente. De acá podemos buscar de estos tipos de materiales que ya están organizados, un material tipo césped. Y una de las diferencias con respecto al Rhino 5 es que tiene suficiente cantidad de materiales y materiales bastante elaboradas o bastante complejas y con buenos resultados. Podemos elegir cualquier tipo de césped de las que extrae en la librería. Si no, puedo crear mi propio césped y guardarlo. Podemos abrir, ya existe en el modelo. Puedo agregar una nueva, eso porque estuve trabajando previamente y Rhino suele guardar esos archivos. Como ya existe, este otro material que es idéntica me va enumerando. Aceptar. Y para poder ir apreciando, cambiamos el modo de visualización. Y observamos que ya está visible. No voy a saber si este moteado o la textura del césped es adecuado o no, hasta tanto no tenga una escala, ¿no? ¿Quién me va a dar la escala? Y vamos a agregar entonces una persona. Y para esto podemos, en este caso, en vez de agregar un objeto, resolver de una manera más fácil o más liviana desde el punto de vista de su peso. Entonces también podemos usar un nuevo material o un material predeterminado. Pongamos un material predeterminado. Y acá la opción personalizada, para tener estas distintas opciones. Y las opciones de las texturas están acá en esta sección, donde lo que voy a hacer es agregar un mapa bit y busco en la librería que he preparado para tal fin. Son mapas bit y mapas de opacidad o transparencia. ¿Cómo preparo eso? Si lo hacemos en Photoshop, hay una opción para hacer el guardado de mapa de opacidad. Si no, también hay librerías disponibles en forma gratuita en internet para bajarlos. También pueden ser árboles como estas, y lo primero que va en el canal de color, de textura color, es el mapa bit de color, no el blanco y negro. Estoy buscando alguna imagen, esta. Y en el canal de transparencia vamos a agregar su mapa de transparencia. Y quiero mostrarles algo. Esta es una superficie vertical creada en Rhinoceros, acá con esta opción o comando. Y muchas veces, de acuerdo a cómo genere esa superficie, el mapa se puede aplicar vertical, como acá, se aplicó casi sin ninguna rotación, pero si genero la geometría de esa superficie, supónganse de arriba hacia abajo, aún siendo vertical, la imagen se inserta invertida. Quiere decir que la aplicación o la asignación de imágenes sobre un objeto modelado por Rhinoceros obedece a cómo ha sido generado esa geometría. Entonces, veamos nuevamente este panel. Y tenemos acá entonces en color la textura que insertamos, y se lo puede ver en el panel de edición de materiales.
Esta parte ya lo comentamos un poco, recuerden. Y acá tenemos algunos aspectos de mapeado que debemos tener en cuenta. El lugar donde, si se invierte, deben modificar para no volver a hacer la geometría. O sea que si bien la geometría puede ser realizada o modelada en la forma más conveniente para el modelado, puede no serlo para la asignación de materiales. Pero siempre hay opciones que uno puede utilizar. Una de ellas es la rotación. Y en el canal de transparencia está este mapa, que es su mapa de opacidad. Y acá vamos observando, en la medida que vamos trabajando, dijimos de la textura del césped en relación a la escala humana. ¿Qué les parece? ¿Hay alguna relación entre la persona o la escala humana y el césped que me moleste? A simple vista, no es una cuestión matemática, es una cuestión perceptiva. No tiene que ser igual para todos, pero la sensación que tengo con respecto a esto es que el césped y la persona están más o menos acordes en su escala, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No? Bueno. Entonces, si están de acuerdo, lo dejamos ahí, pero supongamos que no. ¿Cómo podemos modificar esto? En el mismo panel de material, pero de césped, y acá en el canal de textura, picamos el primer mapa, que está asignado 2 mapas acá. En el canal de color tenemos este mapa, así es el material predeterminado que trae rinoceros. Y justamente hablábamos de tamaño, y acá hay una relación que ya está predeterminada. Podríamos disminuir o aumentar, no lo sé, probemos. Pongamos 0,5. Y acá está su repetición en la coordenada Y, y lo dejamos a la relación que existe. Y también si hacemos eso con el canal del color, y en este caso no es transparencia en la que está, sino en relieve. Esto también un poco se expliqué en la clase pasada. El relieve es otro mapa, en este caso idéntica, podrían ser mapas blanco y negro, pero en este caso es idéntica. Y van a trabajar de modo que les dé profundidad o le dé relieve. Y pusimos a los 2 mapas con la misma repetición. ¿Y qué pasó? Se achicó el moteado, ¿no? Se hizo mucho más densa. Y así voy probando si es lo que uno quiere lograr, o por ahí no me interesa. Vamos a 2. No me interesa tanto ese aspecto, lo dejo, tal vez como estaba predeterminado. Esta sería 2 y ya empieza a verse menos densa. Bien, esa es la forma de ir probando las distintas proporciones o repeticiones de textura en el mapeado. Generalmente, cuando ustedes trabajan con mapeado, no en este caso que es punteado, que en definitiva no me está haciendo referencia a alguna cuestión de medidas, salvo en la densidad del punto. Cuando hay una trama, cuando hay unas maderas o entablonados, o sea, elementos constructivos conocidos, piedras, granzas, etcétera, tenemos que tener cuidado. Hemos visto muchos casos de trabajos, no de este año, sino de años anteriores, donde estos mapeados están fuera de escala. Es decir, que la textura no está acorde a la escala humana. Por eso era la pregunta que les hacía al comienzo, de si la relación escala humana y textura lo veían apropiado. Podemos también aplicar en este otro plano que tenemos otro mapa, y volvemos al material predeterminado, personalizado, y nuevamente vamos a buscar
en el canal de textura, en este caso busquemos un árbol, podría ser esta, y en el canal de transparencia el mapa de transparencia. Y por supuesto la dimensión de la superficie en vertical debe ser acorde al tamaño de la imagen o del objeto que representa la imagen para insertar, y que la relación entre la escala humana y en este caso el árbol sea también consistente o coherente. Hasta ahí van entendiendo, ¿verdad? Porque no hay nada tan desconocido en esto. Vuelvo a la vista creada. Hasta acá vamos más o menos relacionando escalas, texturas. Veamos qué pasa con el plano de fondo. Había creado un plano de fondo, también una superficie. Acá estoy trabajando solamente con superficie, mapas bit, mapa de transparencia. No hemos inserto ningún objeto o ningún bloque. Y para que veamos también el resultado que se puede obtener trabajando de esta manera. En el fondo también tengo planos. Voy a poner en forma sombreada. Es el fondo, el plano que está acá atrás, y que los ubiqué de una manera inclinada como para tener una buena visión, para que no estén todos en forma frontal, plano uno después de otro, que tenga cierta fuga para dar profundidad. En este plano de fondo, lo que puedo hacer también es aplicar una imagen. Y como ustedes van a tener que trabajar con la imagen renderizada de su conjunto de edificio modelado en Archicad, que ya un poco les voy a mostrar dentro de un rato, como fondo, vamos a probar acá cómo podemos aplicar ese fondo. Material predeterminado, personalizado, y en el canal de textura puedo aplicar los fondos. Observen el recorrido que estoy haciendo en la búsqueda de librerías que tengo guardado en mi PC. Tengo generado varios renders de conjunto edificio. Este es el genérico, el que le damos en la cátedra. Ustedes van a tener que hacer con sus propios modelos de conjunto. Puedo elegir cualquiera. A ver, elijamos esta. Aceptar. Lo pongamos en visualización. Y volvemos a la vista creada. Intentemos hacer un render primero, porque acá debemos analizar algunas cuestiones. Vamos al panel de renderizado, y para que el renderizado sea rápido, porque es simplemente un renderizado de estudio, tengo que dejar activo el canal borrador. Por ahora lo dejemos en la iluminación por defecto. Si demora, vamos a ver qué hacemos. Bien, una vez que tenemos una imagen renderizada del modelo, ¿qué debemos analizar? Por ejemplo, la orientación de las sombras, la proporción de elementos arquitectónicos, ¿no? Si el elemento arquitectónico que tengo en el fondo está acorde a los elementos que yo tengo en la escena propiamente dicho. La sombra, en este caso la sombra considerada para el renderizado de la imagen del fondo, está acá proyectando en la pared. Estos elementos mapa no tienen sombra, son superficies, o sea que deberíamos hacer algún objeto que me arroje sombra para no tener cierta diferencia entre el fondo y los objetos que tengo en la escena. Y hay otra cuestión importante, que es en la base, tanto de la imagen como de la base de los objetos o de la escena arquitectónica. En este caso, podríamos hacer un piso
infinito, un suelo infinito. Eso un poco les comenté en la clase pasada. Pero antes de hacer eso, que es el análisis de esto que vimos, podríamos ver otra manera de agregar un entorno o una imagen de fondo. Para eso voy a ocultar la capa fondo y voy a habilitar el panel de entorno. Acá, ya está tildado. En ese panel de entorno, que lo podemos encontrar acá, o también en el panel de renderizado, ustedes van a ver acá fondo, y tenemos fondo entorno 360. Si pican acá, se abre la misma ventana de hace rato, y observen las opciones que tenemos. Tipo entorno básico, y opciones de entorno básico, y acá dice color de fondo, imagen de fondo y forma de proyección de ese fondo. En esta parte de imagen podemos agregar la imagen que agregamos hace rato, la imagen creada en Archicad. Se hace largo el camino, pero lo tengo estructurado así. Era este. Aceptar y veamos si se ve en el renderizado. Observen que el plano, cuando hacemos el plano, la imagen se acota al plano. En este caso se proyecta o se aplica en el entorno. ¿Y de qué manera? Y acá teníamos opciones recién. La forma de proyectar esa imagen en el entorno pueden tener distintas formas. Generalmente pueden ser planas, también hay opciones esféricas, pero lo que mejor resulta, disculpen, es planar o a veces dejarlo en automático. Ustedes deben probar esto. Y si ustedes ven este icono, acá está el objeto o la escena, y todo esto es lo que abarca la fotografía. Si ponemos imágenes más pequeñas, obviamente esto va a ser mucho más pequeño. Ustedes deben probar cuál es el modo de aplicar entornos o imágenes en el entorno que les resulta más creíble o más realista, si ustedes quieren lograr un render lo más realista posible al modelado que hicieron. Bueno, y vamos a agregar entonces el plano infinito. Activé, lo dejé en automático para primero ver qué pasa. Está en 0,0, la altura. Usar material, perdonen que eso es lo que quiero hacer. En usar materiales, nosotros podríamos agregar acá el mismo material césped. Acá se ve el plano infinito hasta donde se extiende. Personalizado, y hacemos el mismo recorrido que hicimos, o si no, directamente busco acá el césped que he creado. Y como les decía la clase pasada, todos los visores que tienen triángulos en los bordes son materiales asignados a la escena. Algunas que no tienen triángulo, estas son materiales que en el momento de depurar se van a eliminar. Este material es la que creamos, podemos aplicar. Observen ahora que todo el plano suelo, y hagamos un renderizado, se unificó el material. Podríamos, en algunos casos, si tenemos un desnivel, dejar mi geometría un poco más alto con respecto al nivel del suelo, del plano de suelo, acá en altura, está en 0,0. O si no, directamente hacer que sea todo ese suelo o plano base del stand que continúa hasta el piso o hasta donde consideren necesario en el encuentro con la imagen, con el piso de la imagen puesta en el fondo. Por ahí esta imagen, este edificio tenía un piso acá, un borde,
que permitía diferenciar el nivel exterior del nivel de acceso. Entonces podríamos extender nuestro piso del stand o del plano de suelo hasta allí. Eso está a criterio de ustedes y del modelo que ustedes hayan elaborado. De este modo voy tratando de estudiar lo que hicimos con el modelado en BIM y lo que ahora estamos haciendo con el modelado en rinoceros, y durante el renderizado trato que todo eso pertenezca a una misma escena de renderizado para poder, en definitiva, comunicar la idea que ustedes han tenido desde el comienzo de la creación de sus edificios hasta su propuesta del stand, incluyendo también todos los aspectos del entorno y exteriores. Bueno, en cuanto a materiales, este es un modo de trabajar que no implica muchos bytes y que se obtiene una imagen también realista. ¿Alguna duda por acá, por este tema?